Bienvenidos sean todos ustedes al universo del jugador, mis queridos gamers universales. Toma tu control y ven a vivir conmigo esta maravillosa experiencia. Pero antes, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, mi querido gamer. Dale pulgar arriba y dale click a la campanita. Y no te olvides, pero no te olvides de darle comentarios siempre y cuando sea con respeto. Bueno, mis queridos gamers, estamos aquí en la Copa del Mundo Qatar 2022. Habíamos hablado, ojo, que en la bienvenida de hablar de ciertas cosas. Y yo quiero aclarar de que eh, estamos jugando con la selección uruguaya el Mundial de Qatar 2022. ¿Ok? Eh, ¿Por qué la razón? Ojo, primero, porque es la campeona del mundo, no de ahora, ojo, no de ahora, sino la primera campeona del mundo históricamente hablando. Y tiene mucho peso, ¿no? Porque fue la primera que ganó un trofeo Jules Rimet, perdón, Jules Rimet, me disculpo la pronunciación. Y cuando ganó, no ganó una, ganó dos copas del mundo. Vamos a ver si podemos darle una tercera y sería que estaría a la par con la selección de Argentina, ¿ok? Que es otro país andino, porque obvio, Uruguay, Paraguay, Chile, hasta donde yo tengo entendido, y si no me equivoco, son países de, de los Andes, de andinos, o por allá, o sea, si no me equivoco, ¿ok? Bueno, mi querido gamer, eh, quiero aclarar de que nos puedes encontrar siempre nos puedes encontrar en YouTube como el universo del jugador, en TikTok como universo del jugador 22, en Instagram como universo del jugador 22, en las páginas de Facebook y grupo de Facebook como universo del jugador. Ahí estaremos, ahí nos pueden también seguir. Síganos porque estamos, eh, ojo, eh, enviando también videos ahí. A mí el jugador que más me llamó la atención de la selección de Uruguay y la que más me llamó la atención fue Diego Forlán. Diego Forlán no solamente es como de estos jugadores que han tenido han tenido familias generacionales, ¿ok? Incluyendo los Maldinis, ¿ok? O sea, César, el papá de César, Paolo, César, Maldini, y ahora está Daniel, ojo, ¿no? Pero eh, Forlán, Diego Forlán, su abuelo fue seleccionado para Uruguay, también su padre y ahora él. Entonces, eh, ojo, no está Diego Forlán aquí. Estoy queriendo decir que es un jugador que me encanta, que me gusta, que me fascina. Eh, ah, pero en otros videos podemos utilizar ese gran jugador uruguayo, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos de Uruguay. No tengo nada en contra de Luis Suárez, ojo. Luis Suárez tiene una buena carrera, pero no es un jugador que digamos eh, que brille tanto como brilló Diego Forlán. Y le quiero hablar en este partido, antes de entrar en el partido de Uruguay versus Corea del Sur, el primer partido del Mundial, eh, hablar un poquito de él porque me llama la atención, porque me llamó la atención la selección de Uruguay. La selección de Uruguay también tenía otro jugador grande que no era Diego Forlán, era Álvaro Recoba. Y yo crecí viendo a Álvaro Recoba, era el chino Álvaro Recoba.
era tremendo jugador, era un jugador que jugaba en el Inter de Milán, un jugador que tenía un peso enorme, que nadie sabía qué iba a pasar después de su de que él terminara su carrera deportiva y quién lo iba a suceder, y lo sucedió fue Diego Forlán. Diego, este, y después viene la generación Cavani, Luis Suárez, que son estas generaciones, este, Diego Lugano, ¿okay? Son generaciones que ya vienen de, o sea, para hacer un relevo, hacer una generación diferente. O que Uruguay no estaba mal parada en estos tiempos porque ha tenido grandes jugadores, no solamente podemos decir que está, ojo, eh, Diego Forlán, o como el chino Álvaro Recoba, también habría otros, ¿no? Eh, Ojo que Muslera ha sido, desde que yo veo la selección eh, uruguaya, eh, ojo, ojo con esto, ¿no? Siempre ha sido eh, en sí una selección que ha tenido unos tremendos talentos. Ahorita tiene a Valverde, tiene a Bentancur, que lo estamos viendo ahí. Pero lo que Muslera sí estuvo en el tiempo de Forlán, fíjense. Eh, Hay otros, creo que otros jugadores que jugaron con Forlán, pero no ahorita no recuerdo. Eso es una cuestión para que ustedes vean más o menos qué era la selección eh, celeste en ese tiempo, ¿no? Y para mí la celeste ha tenido, ojo, eh, millones de momentos que ha podido brillar, ¿ok? En, en varios mundiales. O sea, estoy hablando del de Rusia, el de antes de Rusia, estoy hablando, obviamente el de Sudáfrica fue un mundial, mundialazo, mundial. ¿Por qué? Porque ahí es donde brilló Diego Forlán, donde se le reconoció como el mejor jugador del mundo, este, en ese, en ese, en ese certamen, ¿ok? Y de allí, bueno, Diego se retira, no tiene más participación, ¿no? Y, y bueno, para de contar. Bueno, mira, Diego, si estás viendo este video, te lo dediqué, pero haberte dedicado un buen video, porque para mí fuiste, y lo eres todavía, es una inspiración del fútbol eh, celeste, el fútbol uruguayo, y, y también a Álvaro le digo lo mismo, o sea, ustedes dos fueron mis héroes futbolísticos de Uruguay, y, y para mí hacer aunque sea este breve reconocimiento, pues para mí no es pequeño, es grande. Y quiero darles las gracias por darme esos momentos únicos, porque cuando era niño, bueno, ya Diego viene cuando ya era más o menos ya un adolescente, ya grande, ya, o sea, y pero lo que es Álvaro, el chino Recoba, me llenó de muchas alegrías ponerme enfrente de la pantalla y ver sus partidos. Y bueno, igual ver los partidos de Diego fue espectacular. Ok, sin más preámbulos, estamos Uruguay versus Corea del Sur. Somos la selección celeste. eh, y quiero aclarar de que no hablo para aquellos que ya no sepan, para los que sepan ya saben,
para que se escuche los gloriosos narradores o la gloriosa narración de Mario Alberto Kempes, goleador del suelo mundialista del 78, que fue en Argentina, y como se le apodaba el Matador, y su compañero Fernando Palomo. Vamos para allá. Se acerca el arranque del partido. Es una ocasión especial para estas dos selecciones que hoy empiezan su camino en el Mundial de Qatar. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Lusail Stadium. Es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el Lusail Stadium para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. A prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Todo indica que tendremos un partidazo de verdad. Y sí, Fernando, esto es fútbol, esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos decir? Todos los equipos preparados y nosotros más todavía. Y encima, el recibimiento que nos da siempre un mundial. Este es el 11 inicial del cuadro celeste. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y así forma el equipo. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Luis Suárez. Muy pobre despeje. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Sabemos que habrá buen fútbol si es que está Cavani en el campo de juego. Dentro de todas las cualidades, Fernando, que has dicho vos, es perfecto. Pero hay que distinguir algo por encima de todo. La definición de cabeza es inmejorable. Bien, ahí por eso es que se presiona.
Sale el centro pasado, pero el arquero logra neutralizar todo esto. La pelota regalada. Cavani. Ahí va, le pega. Cavani. Fue bueno el disparo, algo de peligro llevaba. Cavani, que se está haciendo un festival con el rival. Ahí está la ventaja. Cavani. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Qué demostración de fuerza y velocidad, Fernando, ¿eh? Los ha dejado todo atrás, la defensa alucina de la ventaja que le están llevando. Encima termina en gol. Se ha puesto en ventaja Uruguay con ese gol. Ha recuperado de nuevo el balón. Pajarito Valverde. Bentancur. Sí, Valverde. La selección uruguaya tiene este tiro libre. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Frena la jugada y nomás. Hay opciones de contra. Heung-min Son. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Por acá no parece haber obstáculos. Alejando la pelota. Este equipo está levantando un muro, una invitación clara a que lleguen a atacarles. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. De Arrascaíta. El esférico de Valverde. Y va y le pega. Se arroja bien el arquero. Al córner al área. Ha rechazado muy mal, ahora en peligro. Esta es una entrada salvadora. ¡Ojo con esta! ¡Viene! ¡Ahí se viene! ¡Tiempo cae esto para darles tranquilidad! Y vemos de vuelta la definición, Fernando, es muy buena, porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se les presentara, robaron y marcaron. Y con esto la pizarra 2-0. Heung-min Son.
Hay muchas chances de que esto termine bien. Para meterse de nuevo en el partido. Gran atajada. El tiro de esquina lo juegan ahí nomás. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Esa pelota ha salido en lateral. Avanza por el lateral. Edinson Cavani. Cavani. Vaya providencial recuperación de pelota. Ahí se quedan con la pelota. Bentancur. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Valverde. Otra vez con bola la pelota, Luisito, mira. Se saca de encima la marca. Puso los guantes, manos firmes en la tajada. Tiro de esquina justo al corazón del área. No despeja bien, continúa el peligro. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Filtró una buena pelota. ¡Gol! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor, porque las tenía todo consigo, estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Suena el silbato, se acaba de terminar el primer tiempo en el Lusail Stadium. Entró al campo y se notaba desde el primer respiro que estaba on fire. Lo de Luisito Suárez ha sido formidable. Bueno, Fernando, ¿qué podemos decir? Mirá que ha tenido oportunidad de patear el arco, pero solamente consiguió un gol. No es malo. Pitazo inicial y luz verde, nos ponemos las pilas. El primer partido en la fase de grupos del Mundial. Cavani. Ahí va, le pega. Cavani. Fue bueno el disparo, algo de peligro llevaba. Arranca ya el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Dígale adiós a la pelota. Heung-min Son. Bentancur. Ley de ventaja a favor de Uruguay. Cavani. Y por ahora sigue con la pelota. Cavani. Ahí recuperan la pelota en su área. Heung-min Son. Pueden ir a volar en el contraataque acá. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante.
Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Cavani. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ley de la ventaja de la referí. Esta no la iba a dejar pasar. Tiro libre para este equipo. Momento de cambio, Marito. Una pelota endiablada que termina rechazada. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Y dale, conseguir con la contra y siguen. ¡Gol! Está en su día y cuando estás en tu día, estás en tu día. Y esto normalmente no lo hace este equipo, pero hoy le salió como si hubieran practicado toda la semana. Pelotazo largo, contragolpe espectacular, mal parada la otra defensa. ¿Y qué se puede decir? Terminó siendo gol. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Hay tiro libre después de esta falta. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quieren evitar el gol. Otra vez la bocha cambia de dueño. Edinson Cavani. Cuidado que se geste un posible contraataque. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Sigue con la pelota. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Cara el vuelo y ve el peligro. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Edinson Cavani. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! Imparables de verdad. Y esto no lo remonta nadie. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. En 20 minutos se termina todo. Y va a probar. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Al córner al área. Se cruza el defensor en la línea, la tapa evitando el gol, sigue en juego. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. La va a tener Luis Suárez. Cavani. El disparo en el palo largo. Y es penal. Es penal, la máxima pena para un equipo que ya estaba golpeado. Y vamos a ver, Fernando, qué pasa con esto. O se hunden o salen a flote. La jueza que saca la tarjeta y es roja penal.
y expulsión. Y no tenía más opción la referí que mostrarle la tarjeta roja. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Golazo de penal! Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador es increíble. Cuando anda en racha, no hay quien lo pare. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha nada más. 6-0 ya. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Genera una buena oportunidad. ¡Ahí se viene! Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Cuando uno se tiene confianza, dale para adelante nomás. Y esto fue lo que resolvió, ¿eh? Qué lindo disparo, fuerte y con precisión. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. La va a tener Luis Suárez. Si esto fuera FIFA tendría que haberle apretado otro botón, ¿no? Y míralo cómo avanza con la pelota. El jugador que bloquea la bola. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Mandó el centro. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. ¡Le salió una joya! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Y la agarró tal y como venía, ¿eh? Una volea espectacular para que el arquero solamente la vea pasar. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Heung-min Son. Muy buena intervención.
Una falta que frena una jugada peligrosa. A ver qué dice la referí. Para mí tendría que ser tarjeta. La referí ya le había hablado con anterioridad, ahora ya no quiere hablar más, le saca la amarilla. Yo creo que habló bastante y es hora que vaya a los hechos. Qué bien, buen remate, pero para la próxima pegale bien, papá. La verdad, fue demasiado optimista. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular. No solamente que controlaron la pelota, sino que manejaron muy bien la cancha. Bueno, mis queridos gamers, espero que les haya gustado este partidazo. Impresionante el partido, de verdad, a mí me encantó. Yo, bueno, 8 goles, masacramos o pulverizamos a la selección de Corea del Sur y espero que les haya gustado este partido. Si les encantan nuestros videos y nuestras series, no olviden suscribirse, darle pulgar arriba y darle click a la campanita y dejar sus comentarios. Y como siempre digo, donde quieras que estés, en el país que estés, que pase buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos veremos en otra serie de este canal y Dios me los bendiga a todos.